Estoy involucrado, es este Yo que soy acabo presidente de la Cámara en el corazón del pueblo. Grupo Tendencia FM presenta Tendencia Informativa desde Texcoco, Estado de México, para el resto del país. Tendencia Informativa, los hechos al momento, conducido por Claudio Altamirano. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Buenos días, mis tendencias, otras manas a luz, hoy Sergio Tirán, de recibir ya, pues ya, y estamos en la lucha para poder llevarles a ustedes la mejor información. Como todos los días, amigos, pues ya saben, redes sociales, Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1 FM y el WhatsApp 55 45 70 0500. Estas son nuestras redes sociales. Ya saben que el WhatsApp, cada día tenemos mucho más participación, cada día más comentarios, tenemos denuncias que hemos podido pues ayudar, canalizar. Principalmente nos ayudó mucho el tema de la entrevista aquí en Texcoco con la presidenta municipal. Quisimos llegar pues varias peticiones, dudas que se tenía de la población, y bueno, pues estamos en ello para poder colaborar con todos ustedes. Y bueno, también el clima, amigos, bajó un poquitín, 11 grados a partir de las 6 de la mañana. Se espera que aumente la temperatura a eso de las 12:30 del día a 19 grados. Hay probabilidad de precipitación cero, con humedad del 46%, vientos a 5 kilómetros por hora. Y bueno, pues tenemos mucho tema de qué hablar en torno a lo que tendremos en actividad el día de hoy. Vamos a tener la gran entrevista con el líder nacional del PRD, Jesús Ortega. La hemos venido anunciando, así que bueno, pues ya a eso de las 8 de la mañana tendremos al líder nacional del PRD con una extraordinaria entrevista, el señor Jesús Ortega. Y también recordarles, amigos, en la incorporación de nuevas sorpresas para ustedes, pues la próxima semana tendremos también a Julio Pinto el miércoles, un gran periodista deportivo y que por supuesto también ha ocupado cargos importantes dentro de la selección salvadoreña de fútbol, de la CONCACAF. También ha trabajado como reportero para la MLS, ha tenido grandes entrevistas, ha tenido la oportunidad de hablar con Higuaín, ha tenido la oportunidad de hablar por supuesto con Carlos de los Cobos, ha tenido la oportunidad de hablar con el Tata Martino, Matías Almeida. Ha tenido un catálogo muy interesante de entrevistas que obviamente nos permitirá, a través de el expertise y el conocimiento de Julito Pinto, que podamos compartir grandes personalidades del deporte. Así que de la misma forma que Jesús Ortega, estaremos haciendo la doble invitación. Hoy en primer sentido, pues Jesús Ortega se convertirá, además de que podremos hablar con él largo y tendido, en editorialista de esta sintonía, de esta emisión, y también lo hará lo propio Julio Pinto. Así que bueno, hemos venido incorporando como tal invitados de primer nivel, todo para que ustedes pues sigan al pendiente de nuestra emisión y tengan a los protagonistas, a los más importantes en cuestión de deporte, de política, cultural. Y bueno, pues con eso como tal tenemos muy poco tiempo para dar las noticias ahora, porque estamos ya preparando, así que vamos a la agenda. En la sección internacional tendremos un reporte completo. De primera instancia alertan que Irán y Rusia interfieren en comicios de Estados Unidos. A la vez tendremos las palabras de Barack Obama, cómo se está incorporando, y traemos ahí una rolita de Donald Trump que sigue en perspectiva, haciendo mucho show, ya muy cercano al tema de las elecciones y por supuesto ya a nada de este próximo debate, que será ya el último, todo debido a que sabemos bien, lo estuvimos reportando desde acá, Donald Trump se había contagiado de COVID y esto modificó la agenda electoral en los Estados Unidos.
El Papa Francisco por primera vez avala la unión civil entre personas del mismo sexo, una nota que por supuesto genera muchísima controversia para los católicos, en general para el mundo entero. Sabemos que es un papa que tiene una ideología progresista que pudiera chocar con preceptos religiosos que están muy marcados dentro de la Iglesia Católica, así que traeremos la información y el comentario en torno al Papa Francisco. La agenda en Bolivia se mantiene y ahora es México el que arremete contra la OEA por misión electoral en Bolivia. Se va directo la representación mexicana en contra de Luis Almagro. Por supuesto también se deriva de una investigación que veremos probablemente se frene una vez que ya llegó el nuevo candidato de MAS a la presidencia. El partido que se le reconoce pues es prácticamente propiedad de Evo Morales, pero que también en días anteriores a la elección boliviana se hablaba de militantes del PT, del Partido del Trabajo de México, que hubieran tenido una intervención directa en las elecciones allá en el país hermano de Bolivia. Por supuesto seguimos en la agenda, en la sección nacional. El tema complicadísimo. Se han hecho muchos cuestionamientos, hay muchos rumores, yo no quisiera ser partícipe, pero lo que es una realidad es que se habla de un incremento importante en el número de contagiados de COVID, así que la agenda nacional lo maneja hoy. Por lo pronto la estadística es muy, muy desalentadora. Mueren 8 de cada 10 intubados por COVID en el IMSS, esto es gravísimo. Y siguiendo en tema del COVID y de forma simultánea, en la tarde de ayer, elementos importantes de Morena dan positivo al COVID. En primer lugar, Gibran Ramírez, Jacob Polemski y Mario Delgado. Y realmente en una, ¿cómo podemos decirlo? Pues en un lapso muy corto, las notas se vinieron dando. Primero fue Mario Delgado. Probablemente 45 minutos después Jacob también lo anunciara y a la par, tal vez 5 minutos o 10 minutos después, Gibran pues se contagia también de COVID, así que traeremos la nota en ese sentido. El tema de los fideicomisos sigue dando de qué hablar, ha habido mucha controversia y finalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla de una auditoría a fondo de los fideicomisos, estos que han sido eliminados, serán las investigaciones, y también se habla de que no va a parar, que llegará hasta las últimas instancias en ese sentido, así que les traeremos la nota en torno a los fideicomisos que ha sido tema de las últimas semanas en nuestro país. En noticias del Valle de México, seguimos con el tema COVID. La Ciudad de México supera 2 días seguidos los 9,000 enfermos activos de COVID. Veremos qué reacción hay. Insisto, hay muchos rumores. No quisiera dispersarlos porque son esos rumores, aunque hablando con gente del gobierno, hablando con compañeros periodistas, pues parece que habrá una medida drástica porque el tema del COVID no para. Sigue el tema de la toma de casetas en México. Pobladores bloquean la Tenango-La Marquesa, se oponen a construcción de carreteras, así que bueno, muchísimo problema en lo que se refiere al tema de bloqueo de carreteras, toma de casetas. Traeremos toda la información ahora en este tramo de la Tenango-La Marquesa. Nota importante, en justicia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logra la aprehensión de 5 policías de Teoloyucan por presunto secuestro exprés. Traeremos toda la parte policial y estaremos hablando pues muy a fondo de lo referente a lo que se refiere a justicia dentro del Estado de México. Por supuesto, en deportes, mucha actividad el día de ayer en 2 disciplinas bastante importantes. En primera instancia, los resultados de las Champions. El Real Madrid no da una, iba perdiendo en el primer tiempo contra el Shakhtar Donetsk, de visita el Shakhtar, ganando 0-3, luego el Madrid puso un poco de resistencia, intentó remontar y llegó al 2-3, pero sin embargo el tema del Real Madrid, para todos los miles y miles de aficionados que tiene en este país, pues una tragedia lo que le ha pasado al Real Madrid. Simplemente no levanta y pinta una temporada complicadísima para Zidane. No hubo refuerzos y bueno, pues esto se está reflejando en la actividad del Madrid, de una derrota también histórica contra el Cádiz. Bueno, se suma esta Shakhtar Donetsk, así que semana de terror para todos los madridistas.
Después de la pelea del sábado, que ha sido considerada la pelea del año, Lomachenko y Teófimo, en declaraciones importantes, se habla de una revancha inmediata. Se habla también de Lomachenko, que estuvo con una intervención en el hombro, por eso es que tuvo un mal accionar al menos los primeros 6 o 7 rounds de esa pelea. Por supuesto, Teófimo le responde, y comparto la visión de Teófimo. Si no estaba preparado, si venía de una operación, pues era obligación decirlo y había que posponer la pelea. La verdad es que los que amamos el boxeo y que los que vimos la pelea pues de cerca, que estuvimos al pendiente, sí vimos a un Lomachenko apagado, a un Lomachenko que no traía el punch, lento inclusive, y a pesar de que hubo ahí un cabezazo por ahí del 7º round en contra de Teófimo, que le abre la ceja y un poco del pómulo, pues el peleador hondureño tuvo realmente una pelea, creo yo, sencilla, mantuvo un buen contragolpe, lastimó a Lomachenko, así que bueno, vamos a ver qué versiones se dan, como ya lo veníamos platicando. Seguramente, y después de la caída de Lomachenko, pues el mejor libra por libra ya está entre Terence Crawford y el Canelo Álvarez. Creo que ahí sí el Canelo ya se vuelve como lo que llaman los americanos undisputed, es decir, sin duda alguna, como el mejor libra por libra. Así que bien por el Canelo Álvarez, que sigue en este litigio, en esta lucha con Oscar de la Hoya, con el DAZN, o sea el DAZN, que es el canal directamente que se apropia ya de las mejores peleas, que son las de pay-per-view. En este sentido, pues veremos qué sucede con Canelo en esta demanda que tiene muy firme contra él, que aún hoy es su promotor Oscar de la Hoya, y contra la cadena. Hubo mucha desorganización en general cuando lo referente a HBO pues termina en su intervención como el gigante del boxeo a nivel mundial, dejando llevar las mejores peleas. Cierto es que Sky también aparece por ahí, pero ya hay un líder, que es esta empresa de DAZN, y por supuesto estaremos a la expectativa. Viene una buena cartelera de box, así que seguiremos comentando todo lo relacionado al boxeo en estos minutos. Y por supuesto el reporte de la Serie Mundial está buena, no, por supuesto los Dodgers con millones de aficionados en el mundo y muchísimos aquí en México, además de que intervienen mexicanos directamente en la organización angelina. El país está al pendiente de esta Serie Mundial. Los Rays, como sabemos, pues no son un equipo que tenga pues muchos aficionados afuera de, obviamente, la Florida. En México seguramente de lograr un título sería un equipo naciente de aficionados, pero pinta para una serie buena, para una serie dramática. Traeremos el resultado, el reporte, y bueno, con eso estaremos platicando todo lo relacionado a la Serie Mundial. Y como ya hablamos, amigos, ya la próxima hora, a las 8 de la mañana, estaremos entrevistando a Jesús Ortega, sin duda un líder no solamente del PRD, un personaje muy importante de la izquierda mexicana, un político que ya tuvo la oportunidad de ser dirigente nacional del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, como ustedes saben, también diputado en 3 ocasiones, senador de la República, un hombre que también ha sido fundamental para la oposición, con muchísima participación. Estaremos platicando de muchísimos temas, estaremos hablando del gobierno de la 4T, estaremos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaremos platicando de su visión en torno a la oposición, cómo él ve la oposición en estos momentos, por supuesto el futuro del PRD, que tuvo un buen levantamiento en estas elecciones, no llamémosle preintermedias, ahí en Hidalgo y en Coahuila. Se mantuvo bien, principalmente en Hidalgo. El PRD tocó la puerta fuerte, y parece ser que el PRD pudiera apuntalar, como regresar al papel que siempre ha tenido en el país, como la fuerza principal de izquierda, toda vez de este desastre que Morena vive, y que bueno, principalmente Morena tiene, lo hemos platicado, opinión personal, pero creo que la amerita. Complejo hablar de que Morena sea de izquierda, si es cierto que hay un ala marxista radical, pero también puedes encontrarte lo que ellos denominan el neoliberalismo ahí, con Alfonso Romo, con Riobo, empresarios que están muy pegados a la 4T, el propio presidente de la República. Cierto es que maneja algunos dogmas de la izquierda, pero también involucra mucho la religión. Entonces creo que van a ser temas muy importantes, también la corrupción, la libertad de expresión,
En fin, estaremos platicando la visión de Jesús Ortega, la cual será sumamente interesante, y por supuesto aprovechamos también para decir que el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, será editorialista de esta cadena, de este grupo Tendencia. Así que bueno, siendo 7:20 de la mañana, apenas abriendo el día en una muy bonita vista que tenemos aquí desde cabina, vamos a un corte y volvemos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. Tendencia informativa. Regresamos. I need more hit music. Con más y mejor música. Somos moda, somos música, somos tendencia. Tendencia FM. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta de unos huevos al gusto, o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente, todo al puritito estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Y por si fuera poco, de postre. Deleítate con nuestro rico pan de muerto relleno. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 55 65 29 09 34. O visítanos en Avenida Hidalgo sin número, sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar. El Rincón Norteño. Búscanos en Facebook. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chocho, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. De regreso, amigos de Tendencia 102.1 en este jueves, ya cerca, amigos, ya casi es viernes, así estamos desde el lunes, ya pensando que ya casi es viernes. Ha sido una semana con mucho movimiento, mucho ajetreo. Tuvimos la oportunidad, como ustedes recordarán, de platicar el día de ayer con la presidenta, el día de antier, con la presidenta municipal de Texcoco. Así que bueno, una gran entrevista que nos concedió allá el municipio. Y pues ahora toca en un ratito más al líder nacional del PRD, Jesús Ortega, y el miércoles, recuérdenlo, amigos, Julio Pinto, un hombre que es muy cercano a CONCACAF, que fue también asesor directo de la selección salvadoreña, que tiene aún a la fecha corresponsal de la MLS, grandes invitados, así que bueno, no se lo pierdan. Y en ese sentido, pues, vamos a dar inicio al tema de nuestra agenda internacional. Y bueno, amigos, como hemos venido platicando en las últimas semanas, calientito el tema de la elección dentro de los Estados Unidos. El republicano y actual mandatario Donald Trump no para de hablar contra un Joe Biden del Partido Demócrata, que se ha visto involucrado en temas muy controversiales. Muchos de los opositores de Biden hablan de nexos fuertes con una red de pedofilia. Esto es información, esto no es opinión, se ha platicado entre ellos, y hubo un incidente ahí muy extraño que vamos a platicar
probablemente la próxima semana, con Rudolph Giuliani, que le ha pegado hasta con la cubeta, y no para el tema. Hay información que dan diversos medios y que ya están platicando algunas instituciones de seguridad importante de los Estados Unidos, y dice así la nota: alertan que Irán y Rusia van a interferir en comicios de los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, también en su momento Hillary Clinton argumentó junto con Trump en aquella ocasión, en la elección pasada, de la intervención de Putin, de Vladimir Putin, el mandatario ruso que ya se apoderó del poder en Rusia de hace mucho tiempo, no lo suelta, no afloja, y bueno, sigue siendo un hombre medular en ese sentido. También vamos a estar aprovechando la nota, traeremos las opiniones de Barack Obama, cómo se va a involucrar, y vamos a aprovechar para canalizar el tema de otra de las melodías de Donald Trump. Le gusta ser un showman, creo que eso nadie le puede negar, que es un genio para por lo menos llamar la atención de las masas. Y bueno, desde Washington, amigos, el director de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, John Ratcliffe, alertó ayer que Irán y Rusia han obtenido información de votantes de los Estados Unidos y que están tratando de interferir en los comicios del próximo noviembre, como ya saben, a la vuelta de la esquina. Y en declaraciones del director de inteligencia, cito textualmente: queremos alertar a la población de que hemos identificado que 2 actores extranjeros, Irán y Rusia, han tomado acciones específicas para influir en la opinión pública en relación con nuestras elecciones, dijo Ratcliffe en una conferencia del FBI a 13 días exactamente, ya menos de 2 semanas, amigos, de que se dé la elección en la Unión Americana. También tenemos ahí auditorio en los Estados Unidos que han venido participando con nosotros, así que sería interesante que nos platicaran su visión de lo que acontece en esta, ya vamos a llamarla jornada electoral, porque también ya se han dado votos por correo, en fin, ya arrancó el movimiento. Por otro lado, importante y siguiendo en la tendencia, el director del FBI, Christopher Wright, declaró: no vamos a tolerar la interferencia extranjera en nuestras elecciones, ni ninguna actividad que pudiera poner en peligro la democracia de los Estados Unidos, por supuesto tampoco ninguna actividad delictiva que amenace el voto o socave la confianza pública en el resultado de las elecciones. Nosotros somos un país libre y somos ejemplo de democracia. Por supuesto, no solo termina aquí la información. Más temprano se informó que un hombre de Maryland fue acusado de amenazar de muerte al candidato demócrata Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris. Y ojo, sabemos que esto no es un chiste. Hace 2 semanas platicamos de una milicia, de un grupo paramilitar que se organizó para secuestrar a la gobernadora de Wisconsin. Entonces, lo que nunca, amigos, mucha violencia interna en los Estados Unidos, mucha manifestación, tanto de grupos de extrema derecha como los propios de extrema izquierda, realmente sui generis, nunca antes visto, por lo menos no creo que desde la guerra de secesión en los Estados Unidos, aquella que fragmentaba las colonias en 2, en los confederados, por supuesto, y en lo que es la parte abolicionista. Entonces, fuerte el tema que está sucediendo, mucha violencia, por lo menos muchas amenazas en ese sentido. Y aquí vamos a platicar muchísimo tema referente a la situación de lo que estamos platicando en ese sentido, de lo que se refiere a Estados Unidos, y vamos a ir presentando un primer audio para poder platicar en forma lo que se refiere a las declaraciones de Barack Obama. We're not going to have a president that goes out of his way to insult anybody who doesn't support him or threaten them with jail. That's not normal presidential behavior. We wouldn't tolerate it from a high school principal. We wouldn't tolerate it from a coach. We wouldn't tolerate it from a coworker. We wouldn't tolerate it in our own family, except for maybe crazy uncle somewhere, Yeah, he's I mean, why would we expect and accept this from the President of the United States? And why are folks making excuses for that? Oh, well, that's just him. No. There are consequences to these actions. They embolden other people to be cruel and divisive and racist. Amigos, de regreso en las declaraciones de Barack Obama,
en un resumen de declaraciones, lo que refiere es que no van a permitir que un personaje tan nefasto como Donald Trump llegue a la reelección, no va a permitir que alguien que ha hecho tanto daño a los Estados Unidos siga lastimando las vías de democracia de los Estados Unidos, y con esto obviamente pues declara su unidad absoluta a Biden. Repetimos, Biden, con también muchos temas, aunque valdría la pena referirnos, Biden creo que ha sido bastante inteligente. Donald Trump requiere un rival de golpeteo constante. Eso lo había logrado con con Hillary Clinton. Biden cerrando, y ahí de forma muy inteligente se ha alejado, es decir, no le está dando, como se dice una expresión argentina muy de fútbol, no le está dando bola a Donald Trump, y entonces un Donald Trump desesperado ya no sabe qué hacer. Y bueno, básicamente lo que podemos decir de la declaración de Barack Obama sobre Donald Trump, dice que ha demostrado que es un ser incapaz de tomarse el trabajo en serio, y que por supuesto ha sido una vergüenza las últimas acciones de el señor Donald Trump. Y con esto pues vamos a aprovechar y vamos a escuchar pues el audio de Donald Trump para poderlo comentar y platicar. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. La buena vida por Trump, la economía por Trump, hazlo por tu familia. Y bueno, pues ahí está la melodía que les prometimos. Por supuesto, un tanto cínica, ¿no, amigos de Tendencia FM? Realmente escuchar, buscar el voto latino. Me queda claro que, y esto hay que decirlo, hay mucho latino ya pues clavado, viviendo ya de años en Estados Unidos, y que apoyan a Donald Trump. Eso es una realidad. Es curioso porque incluso alguna vez platiqué con un chileno que ya lleva varios años allá, y lo dijo abiertamente, me lo comentó. Me decía que él apoyaba a Trump en sus medidas antimigración, porque lo que menos quieren es que siga llegando gente. Entonces, pues curioso, pero por otro lado, hay que decir que varios pueblos latinoamericanos han sido ofendidos por el mandatario. Ha habido pesquisas muy fuertes en contra de los ciudadanos latinoamericanos que viven por allá dentro de los Estados Unidos. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que ya un golpe desesperado del presidente Trump de poder hablar hacia la comunidad latina. Vamos a ver cómo se da, pero ya estamos a nada de las elecciones, y bueno, pues estaremos platicando lo que venga en ese sentido. Y en otras notas, amigos, nota yo creo que también acelera los medios de comunicación a nivel internacional. Es una nota importante en una de las religiones, no estoy muy seguro, habría que checar. Seguramente después del Islam y de las doctrinas chinas, en número de habitantes, de feligreses, pues se encuentra la religión católica. Y sabemos de esta lucha constante en las formas y en las reformas que ha habido en la historia. Y bueno, por primera vez un papa, al que le llaman el papa progresista, los que lo tildan de bien, los que están en contra, los radicales de derecha, lo llaman el papa comunista. Pero bueno, Francisco como tal avala por primera vez ya como papa uniones civiles entre personas del mismo sexo. En este sentido, el Papa Francisco aprueba las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice, mientras era entrevistado para el documental Francesco, que se estrenó ya el miércoles en el Festival del Cine de Roma, un documental que obviamente pues perfila y valdría la pena verlo, del acontecer de, vamos a llamarle, yo creo que hay que decirle mandato, porque es como tal un mandatario, Francisco. Y bueno, el apoyo papal aparece a la mitad de la película. Profundiza en temas que preocupan a Francisco. Dice que le preocupa mucho el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos, por supuesto, y las personas más afectadas por la discriminación. En este sentido, citamos textualmente las palabras del pontífice: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, dijo el Papa Francisco,
en una de las entrevistas que concedió a la película. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil, de esa manera estarán legalmente cubiertos, es decir, no maneja, por eso es que la nota lo maneja tal cual, el tema de unión, no maneja la expresión de matrimonio, es decir, cuida muy cuidadoso en usar la palabra matrimonio, que por supuesto pues lastimaría a los más fervientes católicos. Eso es una realidad, no es un tema ni siquiera de debate. El matrimonio para los católicos pues es una institución importante y siempre ha habido un choque en esta apertura. Y bueno, también hay que reconocer, el Papa Francisco creo que entiende perfectamente, hace una lectura propia de la realidad de la Iglesia Católica. Es que la realidad de los últimos años, bastantes años ya de trabajo, pues el tema de la pedofilia, de la pederastía, el tema inclusive de desvíos de recursos, ahí involucrados también algunos sectores ahí en los famosos Panama Papers. Entonces, bueno, pues el Papa Francisco se da cuenta de esta visión, se da cuenta de esta situación y se vuelve, yo creo que no se vuelve, es el Papa progresista por tradición ya dentro de la Iglesia. El Papa entiende que si la Iglesia no cambia, si no se actualiza a esta época, pues probablemente hubiera desaparecido la Iglesia Católica, porque además hay que decirlo, amigos, cuando uno escucha las palabras del Papa, se vuelve un actor político hacia los jóvenes. Eso es una realidad. No, vamos, como estrategia política, no digo que no lo sienta, quiero dejarlo claro, si es una opinión, pero ha logrado, pues, atraer a la gente, a los jóvenes otra vez a la Iglesia Católica. Por supuesto, el ala más tradicionalista de la Iglesia no lo quiere, eso también es una realidad. Hemos podido platicar con feligreses, vamos a decir, de doctrina, de fuerza tradicional, y la mayoría de ese rubro, por supuesto, no lo quiere. Es decir, hablar del tema de drogas o hablar del tema de... se mete mucho con el comunismo y el socialismo el Papa Francisco. Eso genera muchísimo malestar entre la derecha y entre los conservadores, y por supuesto, pues yo creo que ahora sí, con este documental del Papa Francisco ha roto cualquier lazo con el tradicionalismo. Sin embargo, bueno, pues empujan las nuevas generaciones. Y ya para cerrar, bueno, Francisco sin mascarilla en rebrote de Italia, esto nada más como anexo. Mucha crítica de la prensa italiana en torno a que el Papa Francisco siempre se le da a estar en sus pues presentaciones, en sus comparecencias sin cubrebocas, y esto pues ya molestó bastante a los italianos, porque la situación en Italia, como les platicábamos, es muy compleja. Y además, cierto es que el Vaticano es un país independiente, es el país básicamente del tamaño de unas cuadras, pero sigue siendo un país, y como tal pues los italianos están furiosos porque, como veníamos platicando ya en semanas pasadas, ante este rebrote del COVID, hay una multa que oscila entre cerca de los 2,000 euros. Entonces pues hay malestar, hay molestia por parte de los italianos de esta acción del Papa Francisco. Y bueno, siendo 138, vamos a arrancar la nota para poderla culminar ahora el regreso y entrar a Nacional. México arremete contra la OEA por misión electoral en Bolivia. Luego de la elección en Bolivia, que dio como virtual ganador a Luis Arce, líder y candidato del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, México endureció su postura contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En este sentido, como ya platicábamos, la delegación mexicana lo acusó de fijar posicionamientos personales, ignorando a los países miembros, como ocurrió hace un año, cuando se deslegitimó el proceso electoral en esa nación sudamericana, que provocó la renuncia de Morales y su exilio primeramente en México y luego en Argentina.
Frente a las críticas, Almagro denunció una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA con evidentes objetivos políticos. Durante su participación en la última Asamblea General de la OEA, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes Zúñiga, señaló que Almagro utilizó de manera facciosa la misión de observación electoral para denunciar un supuesto fraude en Bolivia que nunca se comprobó y que generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional y creó un entorno internacional de confrontación. Y puede ser que sí o puede ser que no, pero se le olvida al subsecretario que semanas antes hubo un referéndum hablando de la reelección de Evo Morales y Evo Morales lo perdió y como que se lo pasó por donde pudo el señor Evo Morales y no obedeció el mandato del gobierno de los ciudadanos bolivianos. Pero en fin, 7:40 de la mañana, redes sociales Tendencia Radio en Facebook, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 55 45 70 0500. Entramos al último bloque previo ya a la entrevista con Jesús Ortega. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Tendencia informativa. Regresamos. Los mejores éxitos, la mejor música, siempre en tus oídos. Tendencia 1021. Number one for new music. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta de unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puritito estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Y por si fuera poco, de postre, deleítate con nuestro rico pan de muerto relleno. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 55 65 29 09 34 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco. Frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar. El Rincón Norteño. Búscanos en Facebook. Hola, yo soy el Primis y nos vamos a estar escuchando aquí en el Morning Show en Tendencia FM. En total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. De regreso, amigos, a Tendencia Informativa, noticiero de esta casa, de esta sintonía, Tendencia FM 102.1. Y bueno, antes de arrancar con la nota, rápidamente las estadísticas de COVID para poder hablar en fondo. 867.559 acumulados, 87.415 muertes lamentablemente, camas 26% en ocupación con ventilador y 31% en generales. Preocupa porque el tema de camas generales sigue aumentando. Entonces, bueno, pues ahorita le daremos paso a esta información del COVID y platicaremos a fondo de este tema. Nacional. Y bueno, amigos, pues la información trágica, no hay otro nombre de decirlo, la estadística es brutal. Mueren 8 de cada 10 intubados por COVID en el IMSS, una verdadera tragedia, es decir, el porcentaje de supervivencia es prácticamente nulo.
Es una nota que rescatamos de diversas casas editorialistas, de diversos medios, y que también se está replicando en medios internacionales, y por supuesto no es un tema de opinión propia. Varios editorialistas, varios comentaristas, varios periodistas, no mexicanos, repito, hablo de Estados Unidos, Europa, pues hablan del fracaso inminente, ojo, y literalmente lo estoy sacando de The Economist, del fracaso inminente de la gestión de López-Gatell, y por supuesto acompañado del presidente López Obrador. Los números, pues, este número lo llaman varios medios como desastroso, esa es la realidad, mientras las muertes se siguen dando, los enfermos se siguen dando, en un segundo rebrote dentro de lo que se refiere a Europa. Francia ya tiene toque de queda, el tema con Italia también se han dado medidas muy drásticas, y bueno, ellos hablan de un segundo rebrote. El señor López-Gatell habla también de un segundo rebrote en México, de una segunda ola, utiliza el término. Yo no sé, señor Gatell, cuándo terminamos la primera para hablar de un segundo rebrote. Pero bueno, los números no mienten, dato mata relato, y la situación es fatal para el país. Lo hablo desde los números, no siquiera se puede, 8 de 10 habla de que algo está fallando. Señor López-Gatell, insistimos, le quedó enorme este paquete, usted tiene mucho carisma y le cae muy bien a la gente y habla muy bonito, pero los resultados no lo acompañan. Me recuerdo mucho a un técnico del Real Madrid, Fabio Capello, hablaba muy bien, era muy bueno con la prensa, pero bueno, pues no le daban los resultados, no ganaba títulos. Así, aquí lo veo a lo mejor en una comparación burda y estúpida, pero es que esa es la realidad. El señor Gatell no da. Bueno, mueren 8 de cada 10 intubados, amigos, por COVID en el IMSS. En México, la mortalidad de enfermos que requieren ventilación es muy elevada. El Seguro Social dice que de 17,331 personas hospitalizadas en el instituto, han fallecido 15,070, es decir, números 8 de cada 10. En este sentido, desde que inició la pandemia por COVID-19 y hasta octubre, el IMSS reportó una letalidad de 86.9, imagínense el número, amigos, en las personas que requieren intubación o ventilación médica. Especialistas advierten que esto se debe al déficit de profesionales de la salud en terapia intensiva, ya que los pacientes llegan en condiciones muy graves a las unidades médicas. De acuerdo con solicitudes de transparencia, hasta el pasado 14 de septiembre, el instituto había atendido a 204,033 pacientes por coronavirus, de los que 62 se reportaron como ambulatorios. En una tarjeta informativa enviada anoche a este diario, en ese sentido recolectamos lo del Universal, el IMSS detalló que al mes de octubre se han intubado 17,331 de sus pacientes y que estos han fallecido 15,070, lo cual arroja una tasa de letalidad de 86.9% a la fecha reportada. Así pues, amigos, mueren 8 de cada 10 intubados. Ahí es muy importante decirlo, es también, y no solamente es golpear al subsecretario, porque no es la intención, los números ahí están. Él había dicho en una primera instancia que 5,000, me parece 5,000 y fracción, pues era lo destinado, lo que había él pues analizado, y luego se refirió a que 60,000 era el número de catástrofe, y bueno, pues ya lo superó con creces por casi 30,000 infectados, ya no de muertos, perdón, quiero decir, por casi 30,000 muertes ya. No estamos hablando de números, no estamos hablando de dólares, ni de pesos, ni de guayabas, estamos hablando de vidas humanas. Entonces yo creo que la demagogia ahí sí no puede entrar. Al comparar, fíjense bien, amigos, al comparar a México con otros países, se aprecia que la letalidad en este tipo de pacientes es muy elevada. Por ejemplo, los primeros reportes de China revelaron una alta mortandad en pacientes con cuidados críticos, del 80% según Lancet Respiratory Medicine. Sin embargo, para entonces se trataba de una enfermedad nueva. Conforme avanzó la pandemia, reportes internacionales indicaron una disminución en el número de decesos de pacientes que pasaron por los ventiladores mecánicos. En el caso, amigos, muy precisos de China, es cierto, en los primeros días el promedio, el porcentaje de mortalidad era muy fuerte, equiparable a lo que se refiere a México, por ejemplo, o a la Argentina, que también está viviendo una época muy complicada, no solamente en el ámbito económico, sino también en temas de salud.
referentes por supuesto al COVID, pero lo que sucedió por ejemplo en China es que hubo una reducción. En Europa también hubo una reducción. Lo que pasa, y no soy experto en materia, hablo desde la información que podemos rescatar, cuando se habla de olas es normal que en una pandemia, pues en un virus que pueda ser tan fuerte, tenga en un inicio obviamente una curva ascendente, después baja y después hay un rebrote que es normal. El problema acá en México, cuando el señor Gatell habla de una segunda ola, el tema es que nunca ha habido una disminución. Es cierto, hubo un par de reportes, hablo exclusivamente de la Ciudad de México, me parece que fueron 2 días donde los reportes de la doctora Sheinbaum y de su equipo en lo que se refiere a la salud pública de la Ciudad de México, pues venía a la baja. También es cierto en el caso del Estado de México, que también la semana pasada platicamos con estadísticas del Estado de México, con números tal cual, que hubo en una instancia un ascenso y que seguía un ascenso y que estaba realmente muy fuerte este ascenso, es decir, no tenía control y después se llegó a controlar, es decir, hubo ciertas modificaciones en el sector salud, lo cual pues vinieron con una reducción importante. Así que pues el número que maneja hoy la información del Universal, el Excelsior, el Heraldo, el Economist, varias publicaciones a nivel nacional e internacional, pues nos dan este número que es de pavor, de miedo, y estaremos pues dando la información del acontecer. Insisto, no quiero aventurarme, es obligación también de un periodista ser cuidadoso. He podido platicar con gente, con gente cercana al poder, es decir, aquí en la ciudad y en el tema del federal, y bueno, pareciera que vendrían medidas pues otra vez importantes, pero vamos a ver, mejor esperemos que la información sea válida y podamos platicar en ese sentido. Y siguiendo el tema del COVID, que es el que está ahorita en este momento pues en boga, lamentablemente es el tema más importante que está en este 2020, pues 3 personajes importantes de Morena, del oficialismo, Gibran Ramírez, Jacob Polensky y Mario Delgado, dan positivo a COVID-19 el mismo día, es decir, la tarde-noche de ayer. Así que citando como tal, este miércoles los integrantes de Morena, ya hablados, Gibran Ramírez, Jacob Polensky y Mario Delgado, informaron haber dado positivo a COVID-19. Delgado estuvo presente esta martes en la Cámara de Diputados, lo cual pues pone en estado de alerta a los legisladores que tuvieron, y no solamente legisladores, a toda la gente que estuvo cercana a Mario Delgado. Dice que este miércoles 3 aspirantes a la dirigencia de Morena informaron haber dado positivo a pruebas por COVID-19. El primero de ellos, el que lo anuncia primero, el también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció a través de Twitter, detalló que presentó síntomas de la enfermedad la noche del martes en San Lázaro, cuando se discutía y después avalarían la ley de ingresos y la miscelánea fiscal del 2021, y luego de sentirse mal, tomó la decisión de aislarse, indica en su tweet, y se realiza la prueba de COVID-19, a la cual da positivo. Leemos textual el tuit de Mario Delgado: ayer en la noche, a aislarme ante la presencia de síntomas muy leves de COVID-19, me realicé una prueba y salí positivo. Toda la noche le dimos seguimiento a distancia a la aprobación del paquete económico de ingresos. Seguiremos trabajando y preparándonos para lo que viene, y luego pone ahí un emoji o una figurita de un puño, así como vamos para adelante, ¿no? Horas más tarde, la que también fuera aspirante a líder nacional de Morena, Jacob Polensky, informó a través de la misma red social que dio positivo al nuevo coronavirus, por lo que se le estaba realizando todos los estudios necesarios. Leemos el tuit de Jacob Polensky: me acaban de informar que di positivo a COVID-19, me están realizando todos los estudios necesarios, más tarde les informo cómo voy. Esperamos que la señora Jacob Polensky, pues también en su retórica comunista, alabando mucho al sector de la salud pública, pues no haya ido a un hospital privado, porque eso sí sería grave, hablar tanto del régimen bolivariano y de el tema de Cuba. Pero bueno, pues estaremos allá al pendiente. Tengo entendido que la señora Polensky pues decidió ingresar al hospital español. Muy raro que un día exigen el perdón de la corona y al otro día pues van al hospital español y a uno privado. Son de esas cosas que
que siempre la retórica los termina por matar a muchísimos políticos de este país. Por otro lado, Gibran Ramírez informa de su diagnóstico en un noticiero de Milenio TV. Ahí el exaspirante de la dirigencia morenista afirmó que dio positivo a COVID-19, al igual que Delgado y Polensky, pero que se encuentra bajo tratamiento. Esto pues, la información que nos da y nos revela la situación mientras vemos ahí las fotografías y los tweets de Gibran, de J. Cole y de Mario Delgado. Así que pues, desde esta emisión también les deseamos, no solamente a ellos, sino a todos los infectados, pues una pronta recuperación, que estén bien, que mejoren, que se puedan cuidar y que pronto estén de regreso en sus actividades, no solamente ellos, todos los infectados de coronavirus que la están pasando pues realmente mal, muchos de ellos con síntomas muy, muy fuertes. Y ya para darle fin a esta sección nacional, ordena AMLO auditoría a fondo de los fideicomisos eliminados. Si hay evidencia de corrupción, señala el presidente, se procederá con denuncias penales, advierte irregularidades en apoyos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fundaciones de básquet mota y en recursos para bebedores en escuelas. Eso es lo primero que informa el mandatario del país. Dice que tras exhibir los gastos que se hacían en fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a realizar una amplia auditoría financiera, técnica y administrativa a los fondos y fideicomisos recién eliminados. Ya adelantó que en los casos donde haya evidencias de corrupción se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República. Principalmente ayer en medios se hablaba mucho de la que fuera candidata de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, en aquella elección que enfrentaba a Enrique Peña Nieto, a Josefina Vázquez Mota de Acción Nacional y a Andrés Manuel López Obrador, en aquel momento todavía no por Morena, en esa alianza que aún lo tenía en el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues con esto el presidente ha ido con todo. Dice que va hasta las últimas consecuencias. Esto lo anunció también y agradeció a diputados y a senadores por haber aprobado su iniciativa que elimina estos fondos, que además dijo se manejaban sin transparencia ni control, que no había fiscalización, no se tenían cuentas claras y hay indicios e inclusive denuncias de corrupción por el mal manejo de ellos. Y en otra declaración de él dice también, llama la atención que muchos grupos opositores al gobierno que encabezó emprendieran toda una campaña para desinformar y mantener los fideicomisos. Y en otra de las notas dice, y no va a terminar este asunto solo en esta aprobación y desaparecer los fideicomisos. He ordenado al consejero jurídico que se inicien ya trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos, auditoría financiera, administrativa, técnica, y que frente a evidencias de corrupción de mal manejo se presenten denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. El mandatario también dijo que en 3 meses habrá una lista de fideicomisos donde hayan encontrado irregularidades que se darán a conocer caso por caso, y reiteró que los auténticos deportistas, usó la palabra auténticos, sí, yo creo que ahí, presidente, debería tener un poco más de cuidado. Yo creo que todos los que pertenecieron a estos fideicomisos pues algo avalaron en su carrera o en su problemática o en su situación. Ahí creo que se le fue al señor presidente esa palabra auténticos, pero bueno, dice auténticos deportistas, auténticos artistas, auténticos creadores, auténticos escritores, artesanos, entre otros, no les van a faltar sus recursos porque continúan los apoyos, menos aquellos que se dedicaban a medrar con estos. Ojalá, señor presidente, se logren estas investigaciones, estas denuncias, y que pueda usted también, señor presidente, es por supuesto la petición de todos los mexicanos, que se haga justicia para aquellos que usted refiere, que han lucrado, que han lastimado el erario, es dinero de los mexicanos. Yo en lo particular, señor presidente, le deseo éxito en que pueda lograr justicia, si es que hay indicios de corrupción, si es que se pueden probar, si es que hay pruebas plenas. Lo que sí me queda algo raro en el tintero es, y hay que decirlo, esto no es opinión, esto es información, se le dio sablazos durísimos a estos fideicomisos, y sin embargo en su gestión pues ya hay varios fideicomisos dirigidos al ejército. Yo creo que ahí la problemática, por un lado son muy malos y por otro lado son muy buenos. Yo creo que en una visión, y esto sí lo digo como opinión,
hubiera funcionado más el corregir las fallas de los fideicomisos, además que teniendo el poder absoluto en lo que se refiere ya de entrada a la Ciudad de México y por supuesto al Ejecutivo y tener la mayoría en ambas cámaras, pues hubiera sido interesante que con este oficialismo de Morena pues no se vería la necesidad de eliminarlos, ya que sea de la situación. 7:59 de la mañana, vámonos a un corte y regresamos. Pero, y déjanos tu comentario o denuncia. Tendencia informativa. Con más y mejor música. Somos moda, somos música, somos tendencia. Tendencia FM. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta de unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente, todo al puritito estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Y por si fuera poco, de postre. Deleítate con nuestro rico pan de muerto relleno. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 5565290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar. El Rincón Norteño. Búscanos en Facebook. Ey, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer al rato o qué? Pues yo voy a ver un partido de fútbol. Yo unas chelitas con una barbacoa. Uy, sí, qué rico. Ya sé, y si mejor escuchamos los monólogos de la Virginia, de 6 a 7. Va. Jalo. Los monólogos de la Virginia, todos los domingos de 6 a 7 de la tarde por Tendencia FM 102.1. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Mientras no haya vacuna, hay que seguir usando cubrebocas. ¡Al carajo, la delincuencia! Las noticias más relevantes con la voz más crítica. Hola, yo soy Claudio Altamirano y te invito a escucharme de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Tendencia FM, donde estaremos platicando sobre los hechos más relevantes de nuestro país. Tendencia informativa, solo por Tendencia FM. Sí. Regresamos. Vamos, esta melodía, Duende, en esta versión que se daba en el dueto de Miguel Bosé y Ana Torroja del disco Girados, muy buena canción para poder dar la introducción al gran invitado que tenemos el día de hoy, como ya les platiqué, líder nacional del PRD, un hombre que ya que fue dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, que ha sido diputado federal, que ha sido senador de la República y que es una pieza clave y sin lugar a dudas no solamente un símbolo del PRD, sino también de la izquierda y la política mexicana. Jesús Ortega. Tendencia FM. Creo que este sería un balance de estos 2 años de gobierno del actual presidente López Obrador. Jesús, y en ese sentido tocaste un tema que hemos venido tratando y lo hemos platicado con gente cercana a la 4T, por supuesto con la oposición. Hay mucho debate, pero bueno, a mí me sale algo y como periodista lo tengo que decir y lo he referido. Siento que en el tema de libertad de expresión, y lo platiqué también hace poco con algunos compañeros, no los menciono por obviamente para evitar allí quitar el anonimato, pero tanto en la jornada, que es digamos lo de que se pudiera decir lo que es la izquierda o la representación de la izquierda, creo que ha cambiado mucho, se ha vuelto más que de izquierda oficialista, Reforma y demás, pero yo creo, Jesús, que lo que da con el tema de Pío López Obrador, pidiendo una sentencia de 12 años contra Loret de Mola, pues por más que le quieran poner, es un ataque directo a un periodista, te puede caer bien o mal. Aquí te pregunto, ¿tú qué visión ves en torno a la libertad de expresión en este momento de nuestro país? Sí, lamentablemente el presidente ha permitido que se estén
dando ataques permanentes a los periodistas y a los medios de comunicación que representan. Este asunto de Pío López Obrador, que fue literalmente pillado en un acto ilícito, muy probablemente, está pidiendo que se condene con pena de cárcel a un periodista que se atrevió, lo pongo entre comillas, a señalar la actitud ilícita del hermano del presidente de la República. Esto en cualquier parte del mundo sería un escándalo y habría un rechazo de la comunidad periodística y del conjunto de la ciudadanía en contra del hermano del presidente de la República. Pero el propio presidente se encarga cada día, desde temprana hora, a estar señalando de manera directa a periodistas, hombres y mujeres, a estigmatizarlos y, como en los tiempos de la Inquisición, a condenarlos por herejes. Y la herejía de los periodistas es simple y sencillamente criticarlo. El presidente de la República debería de entender que como representante del gobierno debe de estar sujeto a la crítica. Es símbolo de la democracia que el gobierno esté sujeto a la crítica y que el gobierno acepte la crítica. No quiere decir que todas las opiniones de los periodistas sean la verdad, pero lo que sí es importante para la democracia es que ninguna voz sea limitada y ninguna voz sea censurada. Y en el caso de la acusación a Loret de Mola, la amenaza concreta y específica a Loret de Mola y a otros periodistas, hombres y mujeres, a mí me parece un atentado a una libertad fundamental y por ello mismo un agravio contra la democracia. Esto debería de parar de manera inmediata y sin embargo el presidente parece que continúa en su obsesión de rechazar cualquier opinión que sea diferente a la suya. Por eso menciono que en lugar de vivir en una república democrática a la que habíamos avanzado de manera significativa, nos hemos regresado a un régimen de autocracia en donde parecería que la única verdad y la verdad absoluta es la que dicta el presidente desde Palacio Nacional todos los días. Sí, yo ahí comparto, y es obligación también, como dices, desde el gremio de los periodistas decirlo. Yo me quedo con una imagen, Jesús, y digo, puede haber el debate que uno quiera y se puede decir, digo, ya sabes que este conflicto que se da entre prianistas y los buenos y el pueblo bueno y el pueblo malo, pero hay una imagen que ahí está en las mañaneras, digo, cuando el presidente hace un tabulador de qué periodista habló bien de mí, sí, o dijo un buen comentario a favor, que él dijo en contra, y literalmente sacó un listado, digo, parece como la rebelión de Atlas, parece como que de ficción, no veo a ningún presidente de Occidente, vamos a ponerlo así, Europa, sí, o Estados Unidos, bueno, Trump vamos, sí, a quitarlo, ese no cuenta, ¿no? Pero que literalmente hiciera un listado en una conferencia de prensa, ¿quién habló bien de mí, quién habló mal de ti, no, Jesús? Sí, él repite de manera permanente, me refiero al presidente de la República, que es un liberal, sí, pero me parece que es un ignorante, porque el liberalismo exactamente lo que hace es alentar el respeto a las libertades, y dentro del conjunto de las libertades, el liberalismo pone principal atención en proteger la libertad de expresión, porque es síntoma de civilidad en una sociedad plural y en una sociedad diversa. Y cuando a esa pluralidad del pensamiento desde las instancias del poder se le empieza a atacar, entonces se está
empedrando el camino hacia la dictadura. Y por eso es tan importante que digamos no a este comportamiento del presidente de la República y por el contrario, alentemos que exista esta crítica y esta pluralidad y esta diversidad de puntos de vista y de opiniones. Es uno de los elementos consustanciales al liberalismo político y es uno de los elementos que son distintivos de cualquier régimen verdaderamente democrático. Yo también comparto esa visión y lo platicamos en su momento. Digo, hacer un listado de periodistas, quién habla bien de mí, quién habla mal, pues es complejo. Pero hay otro tema, Jesús, en la agenda y que sería muy bueno platicarlo. Yo creo que una de las banderas de Morena en su momento, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que fue el detonante para esta victoria que tuvo, pues realmente avallazadora. La pregunta aquí es la siguiente, Jesús. Esta bandera es el tema de la anticorrupción. Y luego entonces, Jesús, pues igual, y ojo, esto no es opinión personal, no lo estoy sacando, yo he criticado todos los partidos por igual, pero se habla desde la lucha anticorrupción, desde un Manuel Bartlett, que perdón, ahí están los números, son 30 casas, y luego dice, bueno, es que esta señora con la que llevo 30 años, pues no es mi esposa ni mi novia, pero sí vivimos juntos, o el caso, lo más grave, la propia Irma Heréndira Sandoval con Ackerman, que además Ackerman le ha dado por traer una agenda, digo, muy del radicalismo socialista, pero igual son, como yo les llamo, comunistas de Armani, Jesús, porque al final del día, pues sí, mucho Marx, mucho Engels, pero al final se refleja, tienes el tema de que tienen casas, y luego pues, ¿dónde está entonces el Sistema Nacional Anticorrupción? Porque día a día lo que conocemos de estos personajes es a través de investigaciones periodísticas. ¿Cómo ves la lucha anticorrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí, coincido contigo, Claudio, en que el combate a la corrupción sigue siendo, digamos que una especie de bandera simbólica, es su discurso preferido y su discurso principal, y todos los días le dice a la gente a través de las mañaneras que está combatiendo la corrupción. Pero a mi punto de vista, el discurso anticorrupción se queda solamente en demagogia, porque no ha adoptado medidas, ninguna de ellas sólidas, para poder combatir con toda firmeza el cáncer de la corrupción que ciertamente invade las arterias del gobierno, pero también invade las arterias del conjunto de la sociedad. Sí, coincido, es un mal de México, pero el gobierno debería de ser congruente con sus dichos. Y tú has puesto ejemplos, pero la Secretaría de la Función Pública no actúa para combatir la corrupción, sino para darle impunidad a los amigos del régimen. Y la Fiscalía General de la República hasta hoy no ha detenido y puesto ante los jueces con elementos sólidos de pruebas a funcionarios del régimen o a personas que han cometido actos de corrupción. El propio Pío, es obvio, existe un video de que está recibiendo dinero y de que está recibiendo dinero probablemente, subrayo, probablemente de recursos fiscales del gobierno del estado de Chiapas. Y en lugar de ser puesto, como lo prometió el propio presidente de la República, sujeto a un procedimiento de investigación como es la norma constitucional, ahora Pío se convierte en el acusador. Sí. El acusado de corrupción se convierte en el acusador, de tal manera que la bandera de la corrupción, lamentablemente para el país, ha quedado en un discurso francamente demagógico del actual gobierno
Y hay medios que yo admiraba, como los que mencionaste, como La Jornada, pero se han convertido algunos medios en simplemente oficialistas, eco de las palabras del gobierno. Y ellos mismos saben, porque actuaron y se formaron durante el régimen priista, que actuar como eco del gobierno no es un buen síntoma de el periodismo profesional. Por el contrario, convertirse en eco del gobierno los transforma en periódicos que atentan contra la libertad, en medios que atentan contra la libertad de expresión. Ojalá que todos los periodistas y que todos los medios de comunicación hicieran un frente común al margen de sus posiciones ideológicas en la defensa de esta libertad de expresión que debe ser tan valorada por el conjunto del país. Siendo 8:20, Jesús, vamos a este primer corte. Estamos, amigos, de Tendencia 102.1 FM con el líder nacional del PRD, Jesús Ortega. Rápidamente, redes sociales: en Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, WhatsApp 55 45 70 0500. Al regreso le voy a preguntar a Jesús, quiero arrancar con su opinión de estos instrumentos que se pueden llamar democráticos como plebiscito y referéndum. Quiero saber la opinión de Jesús Ortega, ahora que regresemos de corte. ¿Qué visión tiene? Si a lo mejor estos instrumentos pudieran ser un plus a la vida democrática, cómo están manejados, pero esto, Jesús, lo hacemos de regreso del corte. ¿Cómo no, Claudio? Gracias. Gracias. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Regresamos. Los mejores éxitos, la mejor música, siempre en tus oídos. Tendencia 1021. Number one for new music. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta de unos huevos al gusto, o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente, todo al puritito estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Y por si fuera poco, de postre, deleítate con nuestro rico pan de muerto relleno. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 55 65 29 09 34 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar. El Rincón Norteño. Búscanos en Facebook. Hola, yo soy el Primis y nos vamos a estar escuchando aquí en el Morning Show en Tendencia FM. Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Llegó el fin del fin, pero no te preocupes, porque los monólogos llegaron ya. Llegaron para animarte ya. Tendencia FM, la alternativa auditiva. Los mejores éxitos, la mejor música, siempre en tus oídos. Tendencia 1021. Number one for new music. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. De regreso, amigos de Tendencia 102.1 FM. Estamos con una charla bastante dinámica a un liderazgo de la izquierda como lo es Jesús Ortega, y al cual también ya le dimos la bienvenida a ser parte de nuestros editorialistas. Y bueno, pues Jesús,
hay un instrumento o varios instrumentos democráticos, yo en lo particular creo que son muy valiosos, el referéndum, el plebiscito. ¿Qué opinión te merece? ¿Consideras que son buenas ideas del presidente? ¿Le da un auge a la democracia, a la vida democrática del país? ¿Qué opinión te merece esta situación de referéndum, plebiscitos que parece que los está trabajando ya muy seguido, ¿no? Sí, en la reforma política última, que no fue con el gobierno de López Obrador, se avanzó en poner en la Constitución instrumentos de democracia directa, como son los que mencionas, el referéndum, el plebiscito, y luego se avanzó para que las personas, la ciudadanía tuviera la capacidad de presentar iniciativas de reformas o iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, juntando determinado número de firmas. Y por último está el tema de la consulta popular, que es el que ha utilizado con mayor frecuencia en los dichos y en sus discursos el presidente de la República. Y estos procedimientos de democracia directa son buenos, ayudan a diversificar los procedimientos de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, pero tienen que ser utilizados de manera adecuada y deben de ser utilizados con sensatez, porque de pronto, si no se apegan a la ley, se pueden convertir en instrumentos de represión por parte del gobierno. Imagínate una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a alguien que probablemente cometió un delito. Entonces eso trastoca totalmente con un sistema que se sustenta en la vigencia de la Constitución y en la vigencia de las leyes. Digo esto porque si el presidente de la República tiene elementos, pruebas para acusar de diversos delitos a expresidentes de la República, no necesita para ello ni una consulta popular, ni un referéndum, ni un plebiscito. Lo que necesita es juntar todas esas pruebas, hacer una acusación y él de manera directa presentarla ante la Fiscalía General de la República. Sí, por eso a veces me parece demagógico lo que el presidente hace con la figura de la consulta popular, pero Claudio todavía es peor, porque puede utilizar el plebiscito o el referéndum para poner entre comillas a consideración de la ciudadanía decisiones que no puede. Por ejemplo, el presidente no puede sujetar a decisiones de referéndum los derechos humanos. Imagínate que el presidente convocara un referéndum para ver si la libertad de expresión debe de seguir siendo vigente en México. Pues eso no puede de ninguna manera sujetarse a plebiscitos y a referéndums. Son para otros temas y deben de ser bien utilizados para que rindan en beneficio de la democracia y no utilizados como instrumentos de represión, como es el caso del actual presidente. Sí, en ese sentido también, ahí están los datos. El presidente, pues, omite esa división de poderes que tanto, pues, se sufrió en el país. Es cierto que falta mucho, es una realidad, pero sí, yo también concuerdo. Vamos, si hay elementos, no hay que hacer encuestas ni hay que hacer consultas. Hay que ir ante la ley, asistir y acudir. Quiero aprovechar, Jesús, lo he venido platicando, con todos los que hemos entrevistado, tanto en el frente de la oposición como en el del oficialismo, en el que avala al presidente. Una pregunta, Jesús, concisa, pero que me gustaría conocer tu opinión en el sentido de qué visión tienes, Jesús,
de la oposición actualmente. Digo, recientemente regresa Ricardo Anaya a los reflectores. Había platicado yo con, que tú lo conoces, Luis Antonio García Franqui, por supuesto, que ahora es líder de este grupo Sí por México, y los dos coincidíamos que tardó mucho, pero quiero comentarte algo, y creo que es una opinión generalizada. Tú sabes que esta estación va muy ligada a los jóvenes, y sí, en perspectiva, Jesús, lo que le preocupa mucho a los que ya o bien no están con el régimen, o son opositores, o están hartos de la política, que es creo que la mayoría, la pregunta concisa es, ¿no ves acéfalo o vacío la figura de un líder de oposición? O por otro lado, ¿no ves a la oposición muy dividida? ¿Cuál es tu visión de la oposición a estos ya 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, hay una estrategia del gobierno, una estrategia de comunicación para crear entre la ciudadanía la percepción de que no hay oposición, de que fue pulverizada en las elecciones del 2018, y por lo tanto, si no hay oposición y está pulverizada, no hay de otra más que seguir rindiéndole pleitesía al presidente y al actual gobierno. Pero esa estrategia a veces es compartida por algunos periodistas y por algunos medios, y con ello contribuyen a este hegemonismo oficialista. No es verdad que no exista oposición, y la mejor evidencia de ello son las pasadas elecciones en Coahuila y en Hidalgo. Por ejemplo, ¿cuántas veces han dicho que el PRD está desaparecido y cuántas veces nos han declarado muertos? Bueno, pues ahora el PRD ganó más municipios que Morena en el estado de Hidalgo. El Morena, que arrasó en las elecciones del 2018, ahora pasó a ser la 4ª fuerza política en el estado de Hidalgo. El PRD está en segundo lugar en el estado de Hidalgo, y en el estado de Coahuila Morena está en el segundo lugar con cifras muy abajo de las que obtuvo el PRI. Entonces, claro que existe la oposición, y la oposición está dando pasos cada vez más contundentes para enfrentar política y pacíficamente al gobierno de López Obrador, y poder lograr que el poder legislativo se convierta en un poder de equilibrio, como debe de ser en cualquier república democrática. Esto que acabamos de ver en Hidalgo y en Coahuila, lo vamos a ver con seguridad en las elecciones del 2021. Ahora, la oposición no debe de ser un individuo. Ese ha sido el problema. El gobierno no debe de ser un individuo, y tampoco la oposición. Y por eso lo que estamos haciendo es un esfuerzo de crear una gran coalición electoral, política electoral, con un programa progresista alejado de los extremismos, que recoja más que ideologías, recoja causas de la gente para poder ganar las elecciones, la oposición progresista en el 2021, y poder lograr este equilibrio en las decisiones del Estado mexicano, un poder legislativo fuerte e independiente del presidente de la República, no como ahora, que el presidente ordena caprichosamente la desaparición de 109 fideicomisos para gastar él casi 100,000 millones de pesos, y ahí tiene una mayoría oficialista y una mayoría obediente, sumisa, para aprobar los caprichos del presidente de la República. No debemos de permitirlo. Por eso la oposición debe dejar de lado sus egoísmos partidistas para poner en primer lugar el interés superior de la nación y lograr esta gran alianza electoral que permita que la oposición logre ser mayoría en la próxima Cámara de Diputados.
aprovechando, Jesús, qué bueno, era la siguiente pregunta que tenía en cuestión. Grandes resultados para el PRD, parece que el PRD retoma esta agenda de posicionamiento de izquierda. Como te decía, siendo una estación de jóvenes, yo hablo con ellos, y parece que otra vez, viene esta discusión, y se ven un poquito más reflejados ya a identificar al PRD como de izquierda, y hay cierta molestia porque tú sabes que, por ejemplo, en el caso de Morena, que se manejaba como la izquierda pura, ideológica y demás, pues también hay personajes de derecha, aparece Alfonso Romo, que aparte en su momento el propio Andrés Manuel, pues vamos a usar una palabra, no decir desprecio, pero lo tenía lejos. Inclusive yo recuerdo alguna vez a Andrés Manuel López Obrador criticando a Alfonso Romo, le tenía cierto... Sí, era la mafia, era parte de la mafia del poder, cuando lo del Fobaproa. Y además, acuérdate algo, Jesús, que es importante. El presidente siempre ha admirado, o lo dicen sus dichos, tiene ahí un cuadro a Salvador Allende. Y Alfonso Romo, pues, era poco y menos que brother, ¿no? De Augusto Pinochet, por eso sí se hizo muy raro. Pero aprovechando la temática, en este tema del PRD, ¿cómo ves al PRD en estos días? ¿Qué futuro tiene? ¿Cómo vas sintiendo que va trabajando el Partido de la Revolución Democrática? Pues de manera autocrítica y reconociendo que tuvimos un severo golpe en las elecciones del 2018, en parte provocado por la división de Andrés Manuel hacia el PRD y en parte por nuestros propios errores. Hay que reconocer nuestros errores y nuestras deficiencias. Y en ese reconocimiento estamos avanzando. Y un elemento que a mí me parece muy importante es el que decía que el PRD debe de enarbolar causas, no enarbolar dogmas ideológicos. Y en ese sentido, estamos enarbolando el tema del derecho que tenemos en México a un medio ambiente sano. Por ejemplo, esta política energética del gobierno insiste en quemar los recursos fósiles para contaminar en lugar de utilizar medios limpios para la generación de energía. Y nos interesa que no se destruyan las reservas selváticas, y nos interesa que haya decretos del Congreso de la Unión para proteger áreas naturales y para proteger la fauna. Esto es una causa de la ciudadanía, pero particularmente una causa de los jóvenes. Y otra causa que a mí me parece fundamental es el de garantizar para las mujeres una vida libre de violencia. No hay que quitar el dedo del renglón de que en este régimen es cuando más ha habido feminicidios, y por lo tanto la causa de no violencia contra las mujeres debe de ser una causa de una izquierda avanzada y progresista, y lo mismo la causa de la igualdad sustantiva. Y también una izquierda democrática no puede ser homofóbica, y nosotros debemos de garantizar los mismos derechos a todas las personas, al margen de su preferencia o de su orientación sexual. Y otra causa de la izquierda es el combate a la pobreza. Yo digo que fundamental la igualdad para que todos tengamos acceso a una vida de dignidad, de prosperidad. Pero ¿cómo lo lograremos si el gobierno está destruyendo empleos? Y está demostrado la mejor manera de combatir a la pobreza es generando empleos que sean dignos y que estén bien pagados, y además con seguridad social. El presidente, en lugar de ello, continúa con las viejas prácticas del antiguo régimen de regalar dinero para sujetar a las personas a sus intereses políticos y a sus intereses electorales. Hay que subsidiar a sectores de la población, pero el subsidio no debe de generalizarse y menos debe de confundirse con una política de combate a la pobreza.
El combate a la pobreza debe de tener como elementos torales fundamentales la seguridad social universal y el empleo digno y bien remunerado, justamente remunerado. Pues esas son las causas que el PRD, entre otras, va a seguir impulsando como causas de una izquierda progresista, de una izquierda no extremista y de una izquierda democrática. Ok, muy bien, Jesús. Siendo 8:39 de la mañana, vamos a ir a otro corte para entrar al último bloque con Jesús Ortega, líder nacional del PRD. Vamos a platicar, ha sido una entrevista muy dinámica, en la cual nos han llegado muchos mensajes y les ha gustado lo que ha platicado Jesús Ortega, lo que hemos podido aquí entrevistar. Quedan muchos temas en el tintero. Quiero preguntarle sobre el tema de García Luna, quiero preguntarle sobre el tema de Salvador Cienfuegos, quiero preguntarle por dos personajes que son, vamos a decir, por lo menos controversiales en el PRD, Miguel Ángel Mancera y el gobernador de Michoacán, Aureoles. Vamos a ver qué visión nos da y por supuesto a detallar, Jesús, pues temas concisos. Hay un tema que nos han preguntado mucho y que lo estamos ahorita reflejando y lo voy a aprovechar, la ausencia de medicamentos, y entre ellos ustedes hicieron una intervención importante con la situación de los niños con esta falta de medicamentos de cáncer, y te tengo, creo que, y con esta quiero arrancar contigo, antes de todas estas preguntas que te dije. La primera pregunta del siguiente bloque es, hoy el PRI en la mañana, Jesús Ortega, anuncia que va a buscar una alianza PRI, PRD, PAN, MC. Quiero ahí tu visión. Vámonos a un corte, Jesús, y volvemos con esa primera pregunta, a ver si es viable un bloque de ese tamaño. Vamos a un corte y volvemos. Sí, gracias, Claudio, cómo no. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. Tendencia informativa. Regresamos. I need more hit music. Con más y mejor música. Somos moda, somos música, somos tendencia. Tendencia FM. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta de unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puritito estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Y por si fuera poco, de postre. Deleítate con nuestro rico pan de muerto relleno. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 55 65 29 09 34 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, sector 9, San Luis, Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás, Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar. El Rincón Norteño. Búscanos en Facebook. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Los mejores éxitos, la mejor música, siempre en tus oídos. Tendencia 1021. Number one for new music. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. De regreso, amigos de Tendencia 102.1 FM, aquí desde Tendencia Informativa, noticiero de este grupo, de esta cadena.
como tal, pues disfrutando una charla muy amena con el líder nacional del PRD, Jesús Ortega. Y bueno, Jesús, ya en este último bloque quiero con esa pregunta. Hoy en la mañana varios medios rescatamos, entre ellos el Universal, el Excelsior, la intención del PRI de hacer un bloque, vamos a decir gigantesco, y a lo mejor en algunos años hubiera sido inimaginable, PRI, PAN, PRD, MC. ¿Ves viable esto? ¿Lo ves lejano? ¿Se conflictúa el PRD de pensar que tiene que ir de la mano con el PRI en este 2021, o bien es más importante el bloque para, en la visión de la oposición, hacer un poco menos la fuerza de Morena? ¿Qué visión tienes en ese sentido? Pues sí, que en tiempos pasados parecería inimaginable, pero la política, como todo en la vida, se va transformando, y nosotros necesitamos entender que hoy las alianzas electorales son parte indispensable de la lucha política en cualquier parte del mundo. Pongo el ejemplo de Alemania con la señora Angela Merkel, en donde gobierna resultado de una coalición de los socialdemócratas y de los demócratas cristianos, y también participan liberales en esa coalición. Y si tú revisas a muchos países con mayor desarrollo humano y con mayor desarrollo educativo, verás que las alianzas son parte consustancial a la lucha política electoral. En México también debiéramos de acostumbrarnos a dejar atrás aquellas visiones simbólicamente ideologizadas de esquemas bipolares, para reencontrarnos en una especie de amplia pluralidad política que permita las coaliciones. En el PRI habrá personas que no son consecuentes con valorar la importancia de resolver los problemas del país, pero también los puede haber en el PAN, y también los puede haber en el PRD y en cualquier otro partido, en Morena, desde luego. Y nosotros queremos hacer alianzas no solo sobre la base de ganar posiciones, sino sobre la base de impulsar un programa político y social que de verdad transforme a nuestro país en beneficio de la gente. Si logramos el PRD, junto con los demás partidos, ponernos de acuerdo en garantizar un régimen de libertades, en garantizar un régimen de igualdad en el acceso a los derechos constitucionales y a los derechos humanos, y si tenemos un programa de combate eficaz a la pobreza, y si tenemos un programa de instalación de una verdadera república, entonces bien vale hacer acuerdos y alianzas lo más amplias posibles. Claro que hay diferencias y esas no van a desaparecer, pero lo que debemos de enfatizar son las coincidencias, y de ser posible avanzaremos en una coalición de esta naturaleza. Qué bueno que ellos lo mencionan ahora, nosotros lo hemos mencionado antes, y yo espero que tanto el PAN como Movimiento Ciudadano, que son, digamos, los partidos que están en la oposición, también entiendan que lo importante ahora es el país, que no es tan importante los intereses personales y los intereses partidistas, sino que lo que importa es cómo reencauzamos a México por la vía de la democracia y cómo logramos que avancemos por la vía del progreso, que no se ha logrado antes, ni con el PRI, ni con los presidentes panistas, y tampoco desde luego con el actual presidente López Obrador. Pero reencaucemos el rumbo del país sobre la base de una coalición de esta naturaleza. También en el mundo, Claudio, sí, los gobiernos de coalición son una realidad. Y como ves, aquí la política del presidente, en lugar de buscar los gobiernos
de coalición sobre la base de coincidencias programáticas, la política del presidente es polarizar, y ya colocó a México y a la ciudadanía en o están conmigo o están contra mí. Eso no puede ser una correcta posición de un gobierno. Él gobierna para los que están con él y para aquellos que están contra él. Él gobierna para los que simpatizan con él y para los ciudadanos que disienten de él. No gobierna para una parte solamente de los que lo apoyan, sino debe de gobernar para el conjunto de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso, una coalición de esta naturaleza tiene sentido, para instalar en México un gobierno de todos, de todas, para todos y para todas las mexicanas. De acuerdo, Jesús. En este tenor, pues estamos hablando ahorita con Jesús Ortega de una posible alianza gigantesca, y también me vino a la mente, estaba citando varios ejemplos, pues curiosamente una de las formas de disminuir a Pinochet en Chile fue aquella unión de una derecha extremadamente radical como la cristiana contra una izquierda radical del comunismo, es decir, tuvieron que unir fuerzas para acabar con una de las dictaduras más sangrientas que se dio en el Cono Sur. Pero bueno, vamos a darle un poquito de movimiento. Hay un tema, Jesús, que está no solamente en medios nacionales y que es muy grave, el tema García Luna y Salvador Cienfuegos. ¿Qué opinión te merece de estas capturas? ¿Qué habla del país? ¿Qué dice de nuestro país? ¿Qué opinión del ejército? ¿Cómo se refleja esto a nivel internacional para México? Pues, en primer lugar, que los hechos contradicen los dichos del presidente, porque el presidente nos dijo hace unos días que está en contra de la intervención de la DEA en los asuntos del país, pero en la realidad, en los hechos tangibles, concretos, desaparece la Fiscalía General de la República y parece que la que actúa como tal es la DEA, ¿no? ¿Cómo la DEA le avisa a la embajadora y cómo la embajadora le avisa al presidente de que van a detener a Cienfuegos, al ex secretario de la Defensa Nacional, y el presidente de la República guarda silencio y ni siquiera una nota diplomática de cuáles son las razones de la intervención de la DEA en el asunto de Cienfuegos? ¿Y por qué, si están acusados de graves delitos como los delitos contra la salud, no fueron acusados en México? El presidente de la República acusó a García Luna de manera constante y permanente, pero nunca aquí la Fiscalía General de la República hizo el expediente adecuado para que García Luna fuera detenido por las autoridades mexicanas y sujeto a un juicio constitucional en donde todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la verdad es que sigue siendo preponderante una actitud demagógica del gobierno en el asunto de la aplicación de la justicia. Pero yo veo un elemento que me parece que debemos de subrayar en la detención de Cienfuegos. A mí me parece que en lugar de ser simplemente un juicio para aplicar la ley y la justicia, me parece que tiene elementos de carácter político en contra del Ejército Nacional. Y me parece que de ello participan actores políticos norteamericanos, pero también participan actores mexicanos. Tal parece que lo que les interesa es seguir degradando al Ejército Nacional. Ahora, si Cienfuegos cometió un delito y se comprueba, pues entonces estará sujeto a la justicia. Lo mismo con otros funcionarios y lo mismo con el que fue secretario de Seguridad Pública. Aquí la ley no debe estar sujeta a criterios de carácter político. Lo que sí menciono es que el presidente de la República sí
en lugar de aplicar la ley, utiliza criterios de carácter muy personal. Como él dice, antes que la ley, la justicia, y antes que la justicia, la moral. ¿Y cuál moral es la que se aplica? La del presidente de la República. No puede ser eso. Por sobre cualquier cosa, la ley que debería de prevalecer en nuestro país. Claro. Y bueno, cerrando ya un poquito, estamos ya en corto de tiempo, pero creo que es un tema fundamental, Jesús. Junto contigo, varios líderes, varias figuras del PRD y de obviamente de varias asociaciones civiles han estado trabajando muy de cerca con el tema de los medicamentos, estos faltantes, principalmente a los niños. Sé que han hecho varios inclusive procedimientos legales. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va tu visión? ¿Ha mejorado? ¿El gobierno se ha puesto las pilas para este tema de los medicamentos? Ha sido un tema que ustedes han manejado en la agenda ya desde prácticamente hace como 6 meses. ¿Cómo va ese tema, Jesús? Sí, nosotros hemos interpuesto amparos y la totalidad de ellos han sido concedidos porque el gobierno está faltando a la Constitución General de la República y a convenios internacionales en materia de derechos humanos cuando no garantiza estos medicamentos a las niñas y a los niños enfermos de cáncer. Esta es una flagrante violación a la Constitución o incumplimiento de la Constitución por parte del gobierno. Por eso los jueces nos han concedido amparos provisionales y amparos definitivos. Pero también hemos puesto una denuncia penal en contra del encargado del Ejecutivo Federal, porque niñas y niños han muerto por falta de medicamentos. Hoy veía en la mañana muy temprano a un médico de Tamaulipas o de Nuevo León en donde decía que un niño no debió morir y lamentablemente falleció por falta de medicamentos. Y el gobierno es el responsable de tener esos medicamentos. No puede ser que ante un asunto tan sensible como es la salud de las niñas y los niños, el gobierno lo trate con tanta frivolidad y el presidente de la República esté más interesado en quién gana la Serie Mundial de Béisbol que cómo garantizar el abasto de medicamentos que son vitales para niñas y niños enfermos de cáncer. Pero el extremo de la frivolidad y el extremo de la irresponsabilidad, y necesitamos información sobre eso, es que el gobierno supuestamente manda a comprar a Argentina medicamentos oncológicos y se los roban. Sí. Es el jefe del ejército, él es el comandante de todas las Fuerzas Armadas en México. Nadie como él cuenta con tal aparato de fuerza y le roban al presidente los medicamentos oncológicos o a la empresa que contrató el gobierno. Bueno, es ridículo, si no es que fuera una tragedia. Por eso debemos de insistir y vamos a hacer acciones de resistencia civil apegadas a la Constitución. Vamos a hacer acciones enérgicas para que se garanticen los medicamentos a las niñas y los niños que padecen de cáncer, pero acciones de resistencia civil para que se garanticen medicamentos y atención a toda mexicana y a todo mexicano, porque es un derecho humano fundamental y un derecho constitucional, Claudio. Pronto anunciaremos las acciones de resistencia civil que espero sean acompañadas por parte importante de la población. Excelente, Jesús, eso es bueno saber que también la oposición está trabajando un tema tan delicado y por supuesto que el gobierno se tiene que poner las pilas, hay que quitar la demagogia y las rivalidades y las banderas. Jesús, son 8:58, me quedan 2 minutos. Rápidamente, yo más que pensamientos o opiniones finales siempre concluyo las entrevistas así. ¿Te hubiera gustado que te preguntara algo que no te pregunté? Pues, por ejemplo,
el tema, quiero tratar por último así de manera muy sintética el tema de Alfonso Durazo. Dale, por favor. Nunca tanto crecieron las cifras de la delincuencia, nunca tanto los índices de los delitos crecieron en México. Nunca actuaron con tanta impunidad los cárteles de la droga como ahora. Y al encargado de la seguridad pública se le va a nombrar el candidato de Morena para la gobernatura de Sonora, como si su actuación hubiese sido impecable y en la realidad fue desastrosa. Yo espero que las sonorenses y los sonorenses tengan mayor sentido político que el presidente y que los dirigentes de Morena y rechacen contundentemente la candidatura de Durazo e impidan que un incapaz como Durazo alcance la gobernatura de un estado tan importante. Y aparte, pues quiero agradecerte la generosidad y la gentileza de tu entrevista. Quiero agradecer a Tendencia y a todo el personal que trabaja contigo su disposición para que charlemos y su aceptación para que cada semana estemos platicando sobre temas que pueden interesarle a tus radioescuchas, Claudia. Jesús Ortega, muchísimas gracias. Con esto concluimos la entrevista con el líder nacional del PRD. Como saben ya, Jesús será editorialista todos los jueves, escucharemos la opinión y seguramente en breve tiempo tendremos otra entrevista porque siempre hay temas recurrentes que tratar con la oposición y Jesús Ortega pues es un símbolo de esta izquierda que está en oposición en contra de Morena y el oficialismo. También la próxima semana vamos a tener personajes invitados de Morena para dar el equilibrio al programa y escuchar todas las voces, pero bueno, ya saben, Jesús Ortega será parte de este grupo. Rápidamente, antes de irnos, redes sociales, en Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 55 45 70 05 00. Así que sin más, amigos de Tendencia, nos vemos mañana, por fin viernes, mañana 7 a 9 de la mañana. Cuídense mucho, el COVID está golpeando muy fuerte. Saludos a todos y muchísimas gracias. Gracias. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. Esto fue Tendencia Informativa. Ahora ya está usted informado. Le invitamos a que nos escuche en nuestra próxima emisión con lo más importante de la información. Tendencia Informativa. Los hechos al momento.